¿Quién nos recuerda la obra que el Señor ha hecho en su vida? Hoy nos presentamos aquí esta mañana como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Pero tuvo que ocurrir algo en nuestras vidas para que nosotros hoy podamos presentarnos en esa condición. ¿Amén? Y mucho se ha dicho ya en esta mañana a través de las canciones. El Señor nos ha estado hablando. Y sabe que el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, nos vuelve a recordar qué importante es que nosotros tengamos siempre presente dónde estábamos, quiénes éramos, dónde estamos ahora, quiénes somos. Y si bien yo voy a tomar un versículo, voy a tomar el versículo 10, pero es importante que para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de este versículo, es importante estar dentro del contexto. ¿Qué viene anterior? Para nosotros poder comprender exactamente. En los primeros versículos, el Señor nos habla de quiénes éramos antes de aceptar a Cristo y quiénes después de Cristo. Decíamos que algo ha pasado para que nosotros podamos presentarnos hoy como hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios en este contexto que nosotros en otros tiempos estábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, vivíamos, como bien cantaba Frank Sinatra, a mi manera. De esa manera vivíamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice que el Señor en su gran amor y su misericordia, con ese gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en esa triste situación, ¿qué hizo? Nos dio a Cristo. Y dice que por gracia, no por mérito nuestro, por la gracia, por ese amor que no logramos comprender por qué Él nos amó, porque no lo merecíamos. ¿Por qué? Dice que no solamente nos amó de palabras, sino que entregó su vida en la cruz para pagar el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y por esa gracia fuimos nosotros, en su muerte y resurrección, ahora podemos presentarnos como hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Yendo al versículo que he elegido en esta mañana, el versículo 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta obra que hizo el Señor, Él nos llamó, nos sacó de las tinieblas a la luz. Y en más de una epístola leemos esto porque también nos dice allá Pedro que ahora somos el linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, que nos suena tan lindo y que a veces, lo que soy. Pero dice que fue con un propósito. ¿Sí? Con un propósito. Estábamos en tinieblas, nos sacó a la luz, pero con un propósito que tenemos que tener muy presente. Y sabe que aquí nos habla la palabra del Señor, que fuimos creados para buenas obras. No es que Dios nos creó para que nosotros, estemos bien, sí, todo, y para que nosotros presumamos de lo que somos. Soy un hijo de Dios. Que saquemos
a relucir lo que nosotros somos. No es para que nosotros nos vanagloriemos, sino que es para la gloria del Señor. Y para que dice que andemos para buenas obras. Y saben que en otra versión, creo que sí, la traducción viviente dice, habla de obra maestra. Habla de obra maestra. Y esto se refiere a lo que, a través de la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, nosotros tuvimos un nuevo nacer. ¿Por qué? Porque en este versículo, en este pasaje, se está refiriendo a ese segundo nacimiento, vendría a ser, porque el primero, es decir, la primera creación, podríamos decir así, más específicamente, la sabemos, el comienzo de la humanidad, toda esa maravillosa creación, ese escenario que el Señor preparó antes de poner al hombre en él, lo rodeó de lo mejor, pero a diferencia de todo eso tan hermoso y perfecto, porque lo hizo perfecto, dice que él mismo después de cada creación decía, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Todo era bueno, pero dice que a diferencia de todo lo demás creado, dice allí en Génesis 1:26, y ahí está la presencia de la Trinidad, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo demás estuvo bueno, estuvo hermoso, pero solamente al ser humano Dios le dio esa posibilidad de tener su imagen y semejanza. Pero que lamentablemente la entrada del pecado, es decir, la desobediencia, el hombre al desobedecer la orden que Dios le había dado de no comer de determinado árbol, de determinado fruto, y a él desobedecer, en este caso la pareja, ¿qué pasó? Se rompió esa amistad con Dios, porque el pecado separa, Fuimos creados para vivir en amistad con Dios, pero el pecado produce lo que el Señor les advirtió, que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Y no se refería a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que no es ni nada más, nada menos que la separación de Dios. Imposible ser amigos de Dios con el pecado de por medio. Pero siempre Dios mostrando esa buena voluntad, dice allí en Génesis 3:15, la primera promesa de redención, ahí el Señor promete que un día de la simiente de la mujer iban a ser quien iba a destruir a la simiente de Satanás. Y se estaba refiriendo a nuestro amado Señor Jesucristo, ese que produjo en nosotras ese nuevo nacimiento. Cantábamos, tengo vida nueva. Amén. ¿Se acuerda que lo cantábamos porque hacíamos mucho hincapié en el momento del bautismo? Porque morimos a la antigua vida cuando nosotros lo aceptamos al Señor, que pase a tomar control de nuestras vidas. Nosotros morimos a nuestra antigua vida y resucitamos para hacer una vida nueva, distinta, cambiada, pero ya no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Amén. Y Él nos dio vida. Entonces, por eso dice que nosotros, cuando hemos sido revividos o hemos tenido ese renacimiento, una nueva vida, también nuestro comportamiento debe ser distinto. Y si antes veníamos equivocados pensando que haciendo cosas bien, haciendo buenas obras, equivocadamente pensamos que eso podía contribuir o en cierta manera hacer que nosotros ganemos la salvación,
cosa que es totalmente errónea porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia solamente del Señor y por esa obra de Cristo en la cruz que nosotros recibimos el título de hijos de Dios. A todos, dice, los que creyeron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Bueno, pero dice que el Señor nos hizo, dice Cristo, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay que hacer buenas obras. Dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sabe que yo, particularmente cuando pienso en buenas obras, me motiva a ver la vida de Jesús. Creo que nadie más indicado como ejemplo y como modelo de la manera en que nosotros tenemos que conducirnos. Él nos mostró el camino. Dice que Jesús andaba haciendo bienes. Jesús tenía compasión de la gente cuando los veía desamparados y dispersos, dice, como ovejas que no tienen pastor. Él se sensibilizaba con la necesidad de los demás, enseñaba, predicaba, sanaba cuando era necesario, liberaba y también daba de comer. Y Él nos marcó un claro ejemplo. Fíjense que Él siempre se movió en obediencia al Padre. Y esa obediencia que lo llevó a la cruz. Y gracias a ese ejemplo de obediencia nosotros hoy estamos aquí como hijos de Dios. Pero el Señor nos dice que nosotros, dice en la primera carta de Juan, capítulo 2:6 creo que es, que el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Por eso digo, nuestro ejemplo por excelencia para saber que nosotros vamos a andar en buenas obras es seguir el ejemplo de Jesús y debemos andar como Él. Y eso se tiene que ver manifestado, queridos hermanos, en todos los órdenes de nuestra vida. Como estamos hoy en la iglesia, adorando, exaltando el nombre del Señor, en nuestros hogares, en los lugares de estudio, de trabajo, en nuestro vecindario, en esta sociedad que hoy tanto lo necesita. Nosotros estamos, como decía el apóstol Pablo, somos cartas leídas y estamos nosotros para mostrar que ayer hablábamos con los hermanos así como en la sobremesa y en los momentos en que estábamos aprovechando los que colaboramos, escuchar la clase para los adultos. Qué importante que conozcan al Señor a través de nuestro comportamiento, nuestro trabajo. Daban testimonio los hermanos cuando ven ese cambio que se experimentó. Que la familia, que es inconversa, lo note, que lo noten los amigos, que lo noten los compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, que vean a Jesús reflejado en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que buscar esa identificación con Cristo. ¿Saben qué? Para que el Señor nos dé esa mente de Cristo, ese corazón de Cristo compasivo, esa humildad. Dice que Cristo no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El Señor nos pide renunciamiento muchas veces a nuestro propio yo. Para nosotros poder andar en esas buenas obras tenemos que tener un corazón humilde y entregado al Señor. Y decía Juan el Bautista cuando, en referencia a Jesús, si es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que cada día el Señor se pueda hacer fuerte en nuestras vidas. Hermanos, Dios nos ha creado con un propósito. ¿Amén? Amén. No somos un producto del azar, fue con un propósito. Él ya nos trazó el camino, Él ya preparó esas buenas obras. No tenemos que inventar nada nosotros, ya está hecho. Solamente obedecer lo que ya ha sido predestinado por nuestro Dios. Y debemos vivir enfocados en ese propósito que Dios
ha preparado, que se caracteriza precisamente por las buenas obras. Eso muchas veces va a hablar más que nuestras palabras. Y una cosa importante, tener en cuenta que no ha de ser en nuestra fuerza, sino es a través del poder de Dios obrando en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo que nos lleva toda verdad y justicia, que es nuestra guía, nuestro compañero permanente, a través de la palabra de Dios que nosotros aquí en este manual tenemos todas las reglas y normas establecidas de Dios por Dios para que podamos vivir una vida plena. Amén, obedeciéndola. Dice también que la palabra del Señor es esa lámpara que nos alumbra para que veamos el camino. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros hagamos una tarea efectiva en cuanto a las obras que tenemos que hacer? ¿De qué manera nosotros tenemos que manifestarnos? Y debe ser, ¿no es cierto?, en obediencia, en humildad. Esa debe ser una o dos características que nos muevan a hacer. Y saben que en más de una oportunidad es muy probable que lo hayamos intentado y lo seguimos intentando y de pronto no parece ser del todo efectiva o productiva. Pueden ser diversas las razones. Una de ellas puede ser confiar en nuestra autosuficiencia, querer hacerlo con nuestra propia capacidad, carecer de guía del Señor, carecer de una búsqueda en la presencia del Señor, de nuestra entrega, nuestro compromiso, porque Dios nos va a usar una vida. Dios es soberano, pero no es tirano. Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. El Señor quiere contar con nuestra determinación, nuestra disposición. Y hay cosas, hermanos, que nos aguardan. Estamos llenos en esta sociedad de obras malignas, que el enemigo usa sus elementos, usan a esas personas que están en este momento en una oscuridad como estuvimos nosotros. Dice que nosotros éramos iguales, éramos hijos de ira y hacíamos esas cosas. Y está llena esta sociedad y necesitamos manifestar a través de la prédica del Evangelio, de las buenas nuevas, pero con un testimonio nuestro que respalde que somos hechos para buenas obras. Que en este caso sí, las buenas obras son una manifestación de que somos salvos. ¿Entiende la diferencia? No hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. Buenas obras que el Señor preparó para que nosotros andemos. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a entender esta verdad que nos habla la palabra del Señor. Es necesario que nosotros andemos en vida nueva. Amén. Realmente. Dice que la manifestación de esa vida nueva se tiene que ver en obras. En obras. Que bendigan al que está a nuestro lado, al que el Señor pone en nuestro camino, a nuestra familia, porque comienza en casa, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor.